Hola amigos de Nique Plus, bueno, mi nombre es Roy González Araki y ya estamos volviendo después de un tiempito a nuestro espacio dedicado a la salud, llamado Saludables con Joaquín Corredores Seguros, junto con el doctor Germán Anilla. Bueno, justamente para esta fecha, vamos a tratar los siguientes temas, ¿no? Es la rinitis estacional versus el asma. Vamos a ver las diferencias, en qué consiste cada una, dolor de cuello que muchos también lo tienen, y la importancia de la salud mental, sobre todo. Desde hace un tiempo hemos tratado bueno, el doctor básicamente, estamos tratando con el doctor de difundir esos temas de salud mental, ¿no? Creo que también como decimos muchos de los problemas de salud vienen justamente por la salud mental. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida al doctor Germán Anilla. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roger? ¿Qué tal, amigos de Nikkei Plus? Eh, con muy agradecido de estar aquí y estar en contacto con todos ustedes, tratando de responder las inquietudes que tienen todos, ¿no? Y precisamente los temas de hoy día, bueno, salvo el de salud mental, son temas que me han sido solicitados o yo los he estado tratando o viendo y veo de que hay una buena porción de la población que tiene este tipo de problemas, ¿no? Siempre tratando de ayudar a la mayor cantidad de personas. Bueno, y Sí, no sí. puedo dejar de mencionar, pues, que parece que ya tenemos un futuro político más positivo. Sí, No sé si todos estarán de acuerdo, pero bueno, sigamos rezando porque, o sea, los problemas no van a desaparecer de un momento a otro, ¿no? Quienes creen que ahora ya todo va a ser el paraíso es mentira, ¿no? Vamos a seguir con muchos problemas. Pero por lo menos ahora vamos a tener algunas prioridades, ¿no? Como el problema del fenómeno del niño en el norte. Y este es un problema de salud que siempre se ve todos los años, ¿no? En el norte siempre hay inundaciones. Y cuando hay inundaciones y mucho calor en el norte, en el sur hay friaje. O sea que es un problema opuesto, pero es igual un problema tanto en el norte como en el sur, ¿no? Y bueno, realmente es el Estado el que tiene que ponerse las pilas y ayudar, ¿no? Porque hay mucha gente que está con muchas necesidades en esa zona. Esperemos que todo salga bien este año. Vamos a ver. sí, sí, bueno, y al menos espero que también el país tenga un mejor rumbo. Bueno, hace muy poco pude entrevistar al doctor, no, al general, ¿no? Marco Miyashiro, justamente, Ajá. ¿no? Una bonita experiencia, la verdad, la primera vez que lo he entrevistado, nunca lo había entrevistado. Mm, Y bueno, justamente le pregunté, ¿no? Porque se estaba voceando para que se vocea, ¿no? Para que sea ministro de Interior. mm. Que yo pensé que no, yo dije, no, no creo que acepte, ¿no? O sea, no creo, ¿no? Pero bueno, dijo que está al servicio del país, así que si lo llaman, Pero él oye, no tiene hay problema. muchas cosas que ver desde el punto de vista de estrategia política, ¿no? Porque aunque no sea él mismo el que esté, él conoce gente relacionada al área que puede desempeñar un muy buen papel, ¿no? La disyuntiva viene en que si él se dedica a eso, ¿qué pasa
con el voto que se necesita en el Senado, ¿no? Porque es un voto menos, Ah, no sé si eso afectará o no, o él puede votar, no tengo idea, ¿no? Pero cualquiera que sea la opción, creo que vamos a estar mucho mejor que la gente que hemos tenido hasta ahora. sí, sí, Eso sí, creo que sí. Ya peor que antes no creo ya, ¿no? yo tampoco creo. Ya sería el colmo también. Bueno, gracias a los que se van conectando, le pedimos pues a la gente que se conecte, que le dé like y comparta, sobre todo este video, para que la gente lo pueda ver también a través de sus redes sociales y sobre todo por el bien de la salud, que es lo más importante, ¿no? Sí, sí, Usted me dice cuando sí, vamos a empezar ya también. vamos a empezar de una vez. Este tema inicial de rinitis alérgica, bueno, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, se llama la fiebre de heno, que es más o menos algo estacional y es porque eh, el- los vegetales, ¿no? En la primavera florecen y botan un montón de polen y eso en muchas personas, especialmente en los caucásicos, ¿no? La gente blanca, causa problemas alérgicos de consideración. No son graves, pero sí son considerables porque impiden trabajar, pues, ¿no? Porque la persona está totalmente afectada, ¿no? Sin embargo, la pregunta que tuve hace ya unas semanas fue porque se trataba de una persona que tenía ya un antecedente, un diagnóstico de asma, ¿no? Entonces, ¿cuál era la relación entre el asma que normalmente sabe que tiene y que puede controlar y la rinitis estacional, ¿no? Que era algo nuevo que empezaba a afectarle de una manera más o menos fuerte? Entonces, a raíz de eso fue que empezamos a buscar este tema, ¿no? A ver, permítanme mostrarles lo que he preparado para esta ocasión. Así es, vamos a empezar. Gracias, este espacio llega gracias a los amigos de Hoken Corredores de Seguros y también de Sakura Services. Ya luego le vamos a informar más de ambos. Así que, bueno, vamos a ver. Ujú. Ok, entonces el tema que vamos a ver ahorita es el rinitis alérgica y el asma, ¿no? ¿En qué se diferencian, no? Esta es una figura en donde ustedes pueden apreciar al lado izquierdo, ¿no? Obviamente alguien con una rinitis alérgica, y a la derecha alguien con un inhalador, que es una de las características principales del tratamiento del asma, ¿no? Entonces tenemos que la rinitis alérgica o fiebre de heno, ¿no? Es una cuestión de vías superiores, vías respiratorias superiores, ¿no? Nariz, garganta, faringe, laringe, ¿no? Los principales síntomas son producción de secreción, estornudos, congestión, ¿sí? Y un malestar así, más o menos localizado, ¿sí? A diferencia del asma, ¿no? El asma afecta las vías respiratorias inferiores, los bronquios, los pulmones, ¿no? Y ahí provoca tos, silbidos y sobre todo dificultad para respirar. Esta es la parte característica, ¿no? Es por eso que ya hace tiempo que recomiendo a todos, así como puedes tener en tu casa un termómetro, deben tener siempre un oxímetro de pulso, ¿no? Que es este aparatito que se pone en el dedo y te da el porcentaje de oxígeno que tienes, ¿no? Y eso es importante para diferenciar una cosa de otra, ¿ok? Entonces, el concepto inicial es que la rinitis alérgica es en las vías respiratorias superiores y el asma en las vías respiratorias inferiores, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que un 80% de las personas que sufren de asma, ¿no? Eh, pueden presentar rinitis alérgica, ¿ok? Esta es una cifra importante y ahora vamos a ver por qué. Entonces, hablemos primero de la rinitis alérgica, ¿no? La rinitis alérgica afecta a las mucosas. ¿Qué son las mucosas? Las mucosas son ese tejido que tenemos en la boca, por ejemplo, y que recubre la parte interna de la nariz, la garganta e incluso los senos paranasales, ¿no? Cuando alguien tiene sinusitis, es esta mucosa la que se ha visto afectada, ¿ok? Los síntomas generalmente son estornudos, ¿no? Ardor, congestión, secreciones, tanto nasales como oculares, y esto afecta también secreciones en el ojo por un efecto reflejo, ¿no?
Generalmente la crisis está desencadenada por polen, ¿ok? Por eso se le llama fiebre de heno o rinitis estacional, porque se da en determinada estación, que generalmente es durante la primavera, ¿ok? Entonces, las consecuencias principales son molestias, ¿no? Es algo bien molesto que te impide estudiar, trabajar, porque está que tienes un montón de moco y te lloran los ojos y estás que estornudas a cada rato, ¿no? En el asma el cuadro es diferente, ¿ok? La zona afectada es más adentro, es en bronquios y pulmones, ¿ok? Entonces el principal síntoma es la sensación de falta de aire, la asfixia o la desaturación de oxígeno, ¿no? Si tienen un oxímetro y ven de que esto está marcando pues, menos de 90, eso ya implica que hay una afección a nivel de pulmonar, bronquial. Hay una sensación de opresión en el pecho, esto ya es algo un poco más subjetivo, y aparecen las sibilancias, que es el sonido característico de los pacientes con asma, ¿no? Ellos ya saben en qué consiste, ¿no? Y hay una tos persistente, porque el cuerpo está tratando de limpiar los pulmones. Pulmones también se produce secreción durante el asma, y hay todo un proceso que ocasiona todo esto, ¿no? El factor desencadenante es bien variable, ¿no? A veces está asociado a un horario, la noche, por ejemplo. A veces está asociada al ejercicio. La persona empieza a hacer ejercicio y tiene una crisis de asma, ¿no? A veces está relacionada con el frío, la temperatura, ¿no? Empieza el invierno, hay una caída de la temperatura y simplemente por el frío la persona comienza a tener su ataque de asma, ¿no? Esas son las consecuencias, ¿eh? Ahora bien, ¿cómo las vamos a diferenciar, no? Este es un cuadro que es más o menos sui generis para diferenciar la rinitis del asma. Digamos, en el caso que una persona tenga una rinitis clásica y en el caso de alguien que presenta un asma de manera clásica, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los estornudos hay más en rinitis, no tanto en asma. Obstrucción nasal también, más en rinitis que en asma. En la rinitis no tenemos dificultad para respirar. Ese es el punto clave, ¿ok? Ahí no hay dificultad para respirar. La persona respira normal, ¿no? La tos, bueno, es más característica del asma que de la rinitis. Moco abundante también hay en rinitis, ¿no? Y uno ve, ¿no?, a la persona que está toda congestionada, con los ojos llorosos, y los silbidos al respirar, ¿no? Eso es característico en el asma. Ahora bien, en los métodos diagnósticos, ¿no?, en ambos tiene que haber una evaluación clínica, ¿no? O sea, el doctor lo ve y dice, ah, ya, tienes esto, tienes estos síntomas, sientes que te falta el aire, te veo que estás medio morado, ¿no? O simplemente es una persona que está rosadita, está normal, pero está que lloriquea y moquea todo el rato, ¿no? Y hay varias pruebas que pueden hacer, pruebas de alergia, como digo, la saturación de oxígeno, que eso debería estar disponible en cada casa, ¿no? Y hay pruebas de espirometría y de función pulmonar, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es la relación entre rinitis y asma, no? Hay que tener en cuenta que tanto la vía respiratoria superior, donde usualmente se da la rinitis, y la vía respiratoria inferior, que es donde se manifiesta el asma, ¿sí?, corresponden a un sistema único, que es una vía aérea única. No es que la nariz respira por su lado y el pulmón por otro, no, es un solo sistema. Entonces, la rinitis es un factor de riesgo para el asma. ¿Por qué? Porque lo puede desencadenar. O sea, una persona que tiene una rinitis, que empieza como rinitis, puede terminar afectada con asma, ¿ok? Si es una persona que ya tiene asma, el riesgo obviamente es ya conocido y es alto, 80%, pero hay personas que simplemente tienen rinitis y no tienen otro problema, o empiezan con una rinitis y tienen su primera crisis asmática después. Entonces hay que estar siempre alerta sobre ese tema, ¿no? El efecto es un efecto dominó, o sea, una cosa puede llevar a la otra. En un 80% de los casos, que es una cifra bastante alta, ¿no? En el caso de la rinitis, ¿no?, el tratamiento son gotas nasales, ¿no?, o lavados nasales, esto es algo que se hacía antes, antihistamínicos orales, ¿no?, para la alergia, y hay unos aerosoles que no hay que confundir con los inhaladores son otra cosa, ¿no? Estos aerosoles son unos frasquitos que tú aprietas
y botan unas sustancias antihistamínicas generalmente, que van a rociar toda la parte interna de la nariz, ¿no? Y por ende también hacia atrás la laringe, la faringe, ¿no? Y puede ayudar con los síntomas de la rinitis. ¿Ok? Si uno logra controlar la rinitis en ese momento, ¿no?, puede evitar una crisis de asma para las personas que tienen esas tendencias. ¿Ok? Por eso es importante el tratamiento de la rinitis. Apenas empieza, apenas empiezan a moquear, ya saben que es la época en la que se da, hay que tratar de controlar en ese momento. En el asma, bueno, la mayor parte de las personas que ya tienen diagnóstico ya saben qué es lo que hay que hacer. El tratamiento básicamente es con inhaladores. Hay inhaladores que tienen pues el salbutamol, otros que tienen corticoides, otros que tienen otras sustancias inmunomoduladoras, ¿no? Obviamente esto tiene que estar indicado por un médico. Podemos solicitar la ayuda de un especialista, de un neumólogo. Para los casos de emergencia, esto es frecuente en los niños, ¿no? Las mamás preocupadas los llevan y en las emergencias les hacen unas nebulizaciones con unos medicamentos en gotas, ¿no? Y con eso se recuperan de la crisis. Y ya en los casos más severos se recurre a medicamentos por vía intramuscular o endovenosa, ¿no? A través de inyecciones. ¿Ok? El enfoque tiene que ser integral, ¿no? Si algo que empieza como una rinitis hay que tratar de controlarlo ahí, controlarlo rápido, ¿no? Si existe, ¿no? Una tos persistente puede haber en ambos casos, ¿no? Pero si hay falta de aire o hay silbidos al momento de respirar, esos sí son signos de alerta y hay que llevar a la persona en la emergencia. ¿Ok? Probablemente se trate de una crisis asmática. La crisis asmática puede ser una y después desaparecer, ¿no? O puede ser que la persona tenga esa predisposición al asma y la tenga con cierta frecuencia durante su vida. ¿Ok? En todo caso, hay que ir a la consulta de un neumólogo, generalmente un neumólogo, ¿no? Puede ser un alergista, pero el neumólogo es el que generalmente trata estos casos de asma, ¿no? Y bien, tanto la rinitis alérgica como el asma, la conclusión es que hay que tener la rinitis controlada desde un principio, porque si no, puede desencadenar en un asma en las personas que son propensas. O sea, no a todos, en las personas que son propensas. ¿Ok? La gran mayoría, la gran mayoría no tiene asma, la gran mayoría tiene rinitis y simplemente le da la rinitis y pasa. En ningún momento tienen falta de aire, en ningún momento baja la saturación de oxígeno, ¿ok? Ni tienen silbidos en el pecho. ¿Ok? Así que no es para alarmarse a ese nivel. Pero si existe la predisposición, sí hay que estar atentos a los silbidos, a la sensación de ahogo y llevarlo a un doctor o a la emergencia, si es el caso, ¿no? Sí, bueno, gracias por la explicación. Doctor. Tengo unas preguntas. En el caso de la rinitis, había dicho que es como decir que es estacional, ¿no? Sí. Dicen que se da más que nada en la primavera, pero, o sea, ¿cómo? O sea, le dará a los que viven cerca, no sé, al campo, principalmente, o, o es metafórico, no sé. No, depende de eso. Generalmente eso se explica en otros países, porque en Perú realmente no tenemos tantos bosques, ni tenemos una flora muy frondosa, por lo menos aquí, Claro. y aparentemente en nuestra condición de país mestizo, donde ya nos hemos mezclado de todo, ha hecho de que realmente no exista estacionalmente este tipo de cambios, ¿no? Incluso en la selva, ¿no? Bueno, en la selva es un estado permanente donde hay polen todo el tiempo, eh, pero como tú ves, no hay muchos casos de rinitis, ¿no? Entonces, es algo más, más orientado hacia personas que son blancas o que tienen tendencia a la alergia. Ahora, un caso especial es como el caso que he estado viendo, que originó todo esto, es que una persona de acá de Perú se va a un país en donde sí hay bosques y hay estaciones y hay un montón de polen, y ahí se vio afectado, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener
alerta, hay que tratar de controlar eso y al menos si es que vas y por primera vez te empieza a dar esto y tienes algún tipo de tendencia al asma, acudir rápido al doctor, ¿no? Ir rápido al médico para que te controlen ahí y la cuestión quede en una rinitis y no pase a mayores, ¿no? Ah, la mayor parte de los peruanos en general no tenemos esa tendencia al asma, ¿no? Hay casos, sí, generalmente en los niños, y gran parte de Porque, esto también es provocado o sí, porque los estimulado niños. por la ansiedad de las mamás, ¿no? Que apenas escuchan que el chiquito entonces, están ahí, que no, póngale su nebulizador, ¿no? Y los doctores que ya pues no quieren pelearse con la mamá le ponen, ¿no? Cuando no es algo necesario. Sí, Entonces, sí, verdad. hay muchos Y aspectos en este. tengo una Ah, anécdota sobre justamente el asma. Bueno, cuando mi hija tenía, no sé, 6 años, creo, tenía pues, esos problemas, ¿no? De tos, y la llevamos asustados, me acuerdo, al hospital del niño, después a un especialista, dijimos, no, tiene que ser un neumólogo. Y la llevamos al neumólogo mensualmente, ¿ah? Y colocaba no sé cómo se llama ese aparato, ¿no? Un plástico, no sé cómo un era, espaciador, sí, transparente era, ¿no? sí, es un Y espaciador, sí. sí, sí, sí. Y yo decía, pero si yo que he sido bien enfermizo de niño, no he tenido estos, pues, nunca me han llevado un neumólogo y todo. Pues yo paraba enfermo con los bronquios de niño, siempre. Yo tenía un dato de los bronquios y faltaba una semana al colegio, de todas maneras. Y resulta que, bueno, un tratamiento así, digamos que, ¿no? Se cuesta también, ¿no? Y una conocida de nosotros nos dijo, pero ¿para qué lo llevan? La llevan todos los meses mira, hay un jarabe, que se llama, no va a hacer promoción acá, pero se llama Propolio, de miel de abeja, creo que era. Ujú. Santo remedio, con eso y hasta ahora, o sea, hasta ahora tiene todo, le damos eso y se le pasa. Y ya el neumólogo nada, ¿no? O sea, Claro. el Propolio lo eliminó al neumólogo. No, eso funciona, ¿no? Hay que tener en cuenta de que otra de las causas de las crisis asmáticas es la ansiedad, Mm, ¿ok? La persona que en un momento llega y pum, o los chiquitos que ya se condicionan, ¿no? Se condicionan de que apenas tose ya, ay, no, mis pulmones, y ya hacen la crisis, ¿no? No porque realmente tengan la predisposición, ¿no? Yo hereditario, tengo el asma no. otro caso de mi prima Susi, que está en Japón. Saludos, Susi. Y ella, por ejemplo, sufría de estas crisis asmáticas y de repente un verano le dijeron, ¿sabes qué? Entra a la natación. Y desde que entró a la natación se le quitó. Y luego dejó de nadar todo y ya no tiene. O sea, Sí, 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 sí. eh, es- hay muchas cosas que la medicina todavía no sabe, ¿no? Mm. Pero así es, eso sucede, ¿no? Es como, por ejemplo, mi hija tenía pie plano de niña y le inscribimos, bueno, por curiosidad, la marinera. Y ya, se le pasó, bueno, no sé cómo llamarlo. Ya no tuvo problema de pie plano, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y listo. Ya no al final no digamos no llevó ninguna terapia ni nada de esas cosas, ¿no? Claro. Pues sí, es verdad, pero el asma es hereditario o no? Tiene un componente hereditario, ¿no? Pero la cuestión es esta, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? En el caso tuyo, ¿no? Que tú siempre te enfermabas de la tos, de resfriado, ¿no? La pregunta es, ¿no? ¿Realmente es o era asma? ¿Entiendes? Porque hay muchas crisis de tos y todo está contaminado por lo que hacen los papás, pero ¿no? Los papás, no, sí, ay, abrígalo y dale su tecito, ¿no? Que haga inhalaciones, te ponen un vaporizador, yo me acuerdo en la época en la que había el Big Vaporub, ¿no? Que lo ponían en agua y eso calentaba y eso despejaba pues las fosas nasales, ¿no? Pero la pregunta es si realmente era asma, ¿no? Entonces, para hacer ese tipo de diagnóstico tendrías que haber ido a un neumólogo, te tienen que haber hecho las pruebas y haber visto cómo es una crisis y de ahí recién sacar un diagnóstico, ¿no? Pero sí existe una relación, digamos, congénita, ¿no? Hay personas cuyos hijos o nietos tienen asma, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Por eso que también era justamente mi pregunta, ¿no? Ahora, entre una rinitis y el asma, me imagino que lo más duro, lo más complicado es el asma, porque una rinitis Claro. maltratada a futuro puede ser asma, ¿no? No, no, el asma es importante porque pone en peligro la vida de la persona. O sea, si tú dejas a una persona asmática sin ningún tratamiento, ¿no? Puede llegar a ahogarse, ¿ok? Se ahoga, se asfixia, y ya, ¿ok? Ahora hay tratamientos y hay un montón de cosas que puedes hacer, ¿no? Eh, y para una de las causas, una de las formas de inicio del asma es una rinitis, una simple rinitis. Comienza a moquearte la nariz, los ojos llorosos, ya sea por la estación, ya sea por cualquier otra causa, ¿no? La rinitis puede estar causada también por el humo, por los ácaros del polvo, ¿no? Hay un montón de causas que no se han podido determinar a ciencia cierta, ¿no? Se sabe que son alérgenos, pero y en esos casos, pues, pueden desencadenar en un asma, ¿no? Que es algo ya más serio. Sí, 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 es verdad. Pero, o sea, básicamente el asma sí se podría decir que da más que nada en niños, ¿no? O también en adultos por edad. No, en adultos también se da, y cuando es en adultos, generalmente sí es un asma, digamos, real, ¿no? Tú encuentras a una persona adulta que está con los ojos desorbitados y está tratando de respirar y tú sientes que suena, pues, ¿no? Tiene unos silbidos, pi, 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 pi. Entonces, y tú ves que se está poniendo morado, ¿no? O sea, ya te das cuenta de que le falta oxígeno y que hay que tratarlo, pues, de urgencia, ¿no? Hay que ponerle oxígeno y nebulizarlo con algo, y si no se recupera en pocos minutos, tienes que ponerle bien endovenosa, ¿no? Algún medicamento. Entonces, ahí, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? En los niños generalmente hay dudas, ¿no? Porque como digo, gran parte de la ansiedad de las mamás, hacen que estos cuadros sean exagerados, ¿no? Que no solamente para el niño, sino para el personal que atiende también, ¿no? Porque viene la mamá desesperada, se está ahogando, y al personal no le queda otra que hacerle caso nomás y ponerle, porque si le pasa algo, es un problema médico legal, ¿no? Entonces, esa es la relación, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? Porque en Perú no le damos mucha importancia a la rinitis, ¿ok? La mayor parte de la gente lo toma como un resfrío normal. Sí, pues tengo moco, no tengo los ojos llorosos, pero... Y la gente sigue su vida, ¿no? Pues si sigue La, su conse- vida y está normal, no hay tanto problema, pues, ¿no? Que la yo te digo que eso consecuencia, es como el 90% de las personas, ¿no? Pero hay claro, algunos casos en donde esta rinitis en las personas predispuestas puede dar una crisis asmática, que puede ser la primera, puede ser única, ¿no? O puede ser el inicio del diagnóstico de una persona que sí efectivamente tiene asma durante toda su vida, ¿ok? mm, Entonces bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? sí, vamos a leer una pregunta creo que es María. Dice, a ver, vamos a leerla ya. Dice, buenas noches. Desde los 2 años sufrí de asma y durante muchos años tuve tratamiento anual con inyecciones hasta los 16 años. Fue un proceso muy difícil. Luego desapareció, no sé si fue por un tratamiento de acupuntura que llevé un tiempo. Arigato por tu comentario. Por tu Gracias. pregunta, ¿no? Por tu pregunta. Eh, Sí, por lo que me describe, eh, se trata de un tratamiento de desensibilización para la alergia. Eso que te están poniendo las inyecciones cada cierto tiempo, ¿ok? Eh, mm, lo que deben haber ubicado ahí es la causa, ¿ok? Generalmente hay una causa que es esto es trabajo de la gente que se dedica a alergias, ¿no? Los alergistas. Es un campo apasionante, pero es un campo complicado porque tienen que probar un montón de alérgenos, ¿no? Hay un montón de alérgenos que uno no sabe, ¿no? Uno de los más populares, por ejemplo, es el ácaro del polvo, ¿no? Ese es uno.
pero hay muchos otros, ¿no? Hay el polen es el polen de determinada flor o el polen en general, ¿no? Pueden haber reacciones también de cualquier cosa que esté en el aire, ¿no? El humo, el vapor, vive cerca de un sitio donde hay algún tipo de contaminación, eso también influye, ¿ok? Ahora, si las inyecciones han estado siendo puestas cada año, entonces, por un lado puede ser un sistema de desensibilización, o sea que te van inyectando poco a poco alérgenos y después con el tiempo ya eso hace que tu cuerpo pueda defenderse naturalmente del asma, ¿no? Y la acupuntura es un tema un poco polémico, controversial, porque en realidad nadie sabe cuál es la causa exacta del asma, ¿ok? Entonces hay tratamientos así como la acupuntura, que son un tratamiento tradicional chino, ¿no? Que en algunas personas funciona, en otras personas no, ¿ok? Entonces, sea cual sea la causa de la mejora que has tenido, de la desaparición del asma, ¿no? Hay que estar agradecidos de que ya desapareció, eso es uno. Y segundo, como no se sabe cuál es la causa, no se sabe cuál de estos tratamientos puede haber funcionado, la acupuntura o las inyecciones, o puede que ninguno sea la respuesta, ¿no? Y que tu cuerpo simplemente ha evolucionado y ha madurado, el sistema inmune ha madurado, por lo tanto, ha aprendido a controlarse y ya, o han disminuido o han desaparecido las crisis de asma, ¿no? Todo eso está muy concatenado, ¿no? Correcto. María, arigato por tu pregunta. Doctor, pero por ejemplo, ella se refiere al tratamiento de acupuntura. Eh, Ujú. Me parece, o ustedes los doctores, no sé, no ven a veces con buenos ojos No, este tratamiento, ¿o no? depende de qué. Depende de qué. Lo que sí te digo, por ejemplo, en Estados Unidos hay cursos de acupuntura médica, ¿ok? Ah, ya, ya, ya. Ahora, inicialmente yo pensé que eran unos cursos que te daban una explicación científica, ¿no? Que sí, efectivamente, no. Ellos simplemente toman los meridianos chinos, que no tienen ninguna base científica, ¿no? Y lo aplican. Ahora, ¿por qué es así? Porque ellos han visto de que en algunos casos sí funciona, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que esto se da más que todo en dolores articulares, eso lo vamos a ver en dolores de cuello, por ejemplo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, no pueden recibir anestesia, pero con acupuntura logran adormecer a la persona y la operan, ¿ok? Ahora, yo no aplicaría eso, pues, en cualquier caso, ni con cualquier acupunturista, ¿no? Pero existen esos casos, ¿no? Y hay que, ante esos casos, la medicina no puede decir no, no funciona o despreciar o menospreciar, ¿no? Lo que es la acupuntura, ¿no? Hay muchas cosas en medicina que no sabemos y todas las alternativas son bienvenidas, ¿no? Obviamente siempre primero se trata de utilizar la medicina occidental. ¿Por qué? Porque ha sido desarrollada con el método científico y hay estándares internacionales que han pasado y en casi todos los casos funcionan, ¿ok? Pero hay algunos casos que escapan, pues, ¿no? Y que van mejor con estas alternativas de medicina tradicional o medicina que no es la occidental, ¿no? Claro, claro. Bueno, justamente se escribe María, dice, bueno, es probable que haya sido eso, a lo que usted se refería, ¿no? ¿Mm? Gracias a Dios ya no tengo más, se refiere a ya no sufre más de asma. Muchas gracias. Gracias a ti, María, por tu Sí, pregunta. felicidades. Sí, claro, felicidades, porque el asma es muy, muy duro, ¿no? Sí he tenido familia que no sé si hasta ahora sufrirán eso, la verdad, pero yo me acuerdo que Sí, desde sí, que éramos muy jóvenes eh, jugábamos, ¿no? De niños y tenían su inhalador siempre, ¿no? sí, sí, sí. Sí, el que tiene asma ya diagnosticada tiene que cargar siempre su inhalador, siempre. Sí, sí, sí. Ujú. Es, ahora, bueno, vamos a también a dar una breve mención, ya para pasar al siguiente tema. Gracias a los que nos están siguiendo en este programa.
No sé bien, si tiene alguna pregunta, la pueden hacer con todo gusto. Y bueno, voy a mencionar unos consejos de este espacio ya gracias a los amigos de Sakura Service. De repente, si tienen algún adulto mayor en casa, ahí está. Sakura Service tiene más de 10 años ya en este rubro de búsqueda de personal de enfermería, especializada en cuidado de adultos mayores, también niñeras, empleadas del hogar, así como personas de limpieza. Si desean este servicio, pueden comunicarse con el 51 delante 948-662-613. Gracias a nuestro amigo Giro Yamanija por confiar Ujú. en nosotros. Y también, de repente, como siempre decimos, siempre es bueno tener un seguro. Y qué mejor con una buena asesoría, que es gracias a Hocken, corredores de seguros. Ahí está, si quieres un seguro para tu empresa, para tu familia, un seguro de salud, puedes comunicarte con ellos. Aquí está el número, con el 51 adelante, 950-531-806. Gracias a Hocken, corredores de seguros. Y ahora sí, podemos continuar. Ujú. Gracias a los que están conectados. También no se olviden compartir el video. Y a ver, sigamos con el siguiente tema, Así es, vamos con el siguiente tema. que es lo que es el dolor cervical, el dolor de cuello, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. El dolor de cuello es una entidad que aparece con una frecuencia eh, bastante importante en las personas, especialmente en personas de la tercera edad. ¿Ok? Y simplemente se refieren así como dolor del cuello, pero vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¿Ok? Si ven esta imagen, ustedes van a ver las zonas que generalmente afecta el dolor de cuello, entre comillas, que no es solamente pues el cuello, ¿no? Es toda la base, es un dolor que a veces se irradia hacia el hombro y a veces hacia la cabeza, ¿no? O que baja a través de la espalda, ¿no? En el medio. ¿Ok? Y esto se debe más que todo a una contractura muscular de los músculos del cuello, ¿no? Y de manera específica hay un músculo que se llama trapecio. El músculo trapecio tiene forma de diamante, está en la parte de atrás, en la parte superior de la espalda, incluye toda la parte posterior del cuello, ¿no? Se extiende hasta casi llegar a los hombros, ¿no? Y luego baja a lo largo de la columna hasta más o menos el diafragma. ¿Ok? Ahora, estos dolores generalmente son contracturas musculares. Eso es lo que causa el dolor y la rigidez. Provoca tensión, dolor y limitación del movimiento. Este es un esquema en donde se puede ver más o menos la zona que abarca el músculo trapecio y que la contractura puede estar en cualquier punto, ¿no? Cualquier punto de esta zona roja. Para que tengan una idea más o menos de cómo esto es que se sucede así, ¿no? Esta es una imagen vista desde adelante, ¿no? Y ustedes van a ver que entre los músculos del cuello y los músculos que van hacia el hombro, en la parte interna, ¿no? No en la parte superficial, en la parte interna, todos los nervios que controlan el miembro superior, todos salen a través de esta porción del cuello. Todos salen por ahí, salen así, medios enredados, y van a controlar los movimientos de los brazos, de los dedos, o sea, todo. Es importante porque esta es una zona de cruce. ¿Ok? Cualquier afectación inflamatoria a este nivel va a afectar a todo el brazo. Y si no se trata a tiempo, si se deja que alguna afección seria continúe, esto puede ser muy grave. ¿Ok? Entonces acá tenemos el músculo trapecio en este lado, en esta mitad. Y en la otra mitad, en esta mitad de acá, hemos sacado el músculo trapecio para ver los músculos que están dentro. Y ahí están, pueden ver que es algo complicado, ¿no? Los escalones, los romboideos, hay un montón. Y a través de todos estos músculos están saliendo los nervios para el brazo, para el miembro superior.
Ahora, hay bastante músculo y la contractura puede suceder en cualquiera de ellos. Y eso es lo complicado del tema, ¿no? Las causas frecuentes, la más frecuente es la distensión o los espasmos musculares, ¿no? Ya sea por un golpe, ya sea por un estiramiento, el músculo reacciona, ¿no? Al estiramiento, digamos, extremo, fuera de lo común, reacciona contrayéndose, ¿no? Y al contraerse, causa el dolor, ¿no? Otra de las causas también es la artritis en la columna vertebral del cuello, columna vertebral, la parte del cuello, ¿ok? A veces por la edad, especialmente si la persona eh, no, no ha tenido una buena calcificación y tiene osteoporosis, ya sea leve, moderada o severa, puede tener artritis en la columna o procesos degenerativos en los huesos de las vértebras, y eso puede causar un problema. Otro es una hernia discal, ¿no? Esto no se sabe el origen, no se sabe por qué. Hay algunas personas que tienen predisposición para este tipo de alteración, ¿no? Entre vértebra y vértebra hay un disco. Este disco es de cartílago y es un cartílago relativamente suave, ¿no? Es lo que le da flexibilidad a la columna y lo que le da la amortiguación cuando uno camina o corre o salta, ¿no? En algunas personas, la parte de la pared del disco se debilita y se protruye, como si fuera un globo, ¿no? Un globito que se estira por un lado, ¿no? Y este problema causa eh, dolores o causa presión en los nervios y puede alterar, digamos, a las personas, ¿no? Como pueden ver, entre vértebra y vértebra salen los nervios, y si hay una hernia o hay una artritis, una artrosis que está alterando ahí el pase, puede comprimir el nervio, ¿no? Impide que el nervio se irrigue bien, o sea, que le llegue oxígeno adecuado, y se producen alteraciones, ¿no? El dolor, ¿no? Los síntomas generalmente dificultad para girar, para mover la cabeza, ¿no? Hay dolor de cabeza, hay mareos, hormigueos en los brazos, ¿no? O insensibilidad también, ¿no? Estas son las zonas que generalmente afectan en la parte de la cabeza, ¿no? Dolores o sensaciones de hormigueo también, ¿no? Incluyendo el párpado superior, ¿no? Y todo es originado en esa zona. Aquí tenemos, por ejemplo, el esquema de lo que sucede, ¿no? Esta es la vértebra, que es una especie de anillo, ¿no? Este es el cuerpo, viene el anillo por acá, y en medio del anillo está la médula espinal, ¿no? Los nervios. Entonces sucede que entre una vértebra y otra hay un disco intervertebral que se ha dilatado, hay una hernia, esto se le llama una hernia, y esto aprieta la salida de un nervio, ¿no? Y ese es el origen digamos, este es la causa más peligrosa de dolores de cuello y irradiados usualmente al hombro, ¿no? Al brazo, ¿ok? Ahora, digamos, el mecanismo de esta contractura cervical cuando no es una hernia, cuando es una cuestión muscular nada más, ¿no? Es más leve, obviamente, ¿no? Lo que sucede primero es que hay una tensión. Esta tensión puede ser por estiramiento inicial, o sea, te estiras o das un mal movimiento o duermes en una posición que exige al músculo estirarse más allá de lo normal, ¿no? Entonces, la reacción del músculo es contraerse, ¿no? Y se contrae con fuerza, ¿no? Es una respuesta, ¿no? O sea, al contraerse fuertemente hay una disminución en la circulación del oxígeno en ese músculo y se produce una inflamación. Y con esta inflamación se consolida esa contractura, se forma un nudo, le llaman nudo, ¿no? Pero es simplemente una porción del músculo que se ha contraído tan fuerte que se nota que es más duro que el resto del músculo. Y esto usualmente genera este tipo de dolor. Esta es la causa más frecuente. La anterior, que es la hernia, es la causa más grave, pero no es la más frecuente. La más frecuente
es esta de acá, de la contracción muscular. Gracias a Dios, que es la más frecuente, porque esto se soluciona básicamente con terapia física, ejercicios, estiramiento, masajes, ¿no? Y acupuntura y todo eso, como vamos a ver después, ¿no? El alivio, obviamente, de acuerdo a la causa, ¿no? Se menciona bastante el uso de analgésicos, pero en realidad debe ser, digamos, un recurso si ya has tratado lo demás, ¿no? Generalmente lo primero es postura y reposo, ¿no? En segundo es terapia física, ¿no? Ejercicios de estiramiento, de movimiento. Eh, Junto con esta alternativa de postura y reposo también está el cambiar o disminuir la posición del cuerpo, ¿no? Generalmente cuando uno está en una posición durante un tiempo muy prolongado, como las personas que están frente a la computadora, ¿no? Eso provoca contracturas que van a disminuir o desaparecer si es que uno cambia de postura, ¿no? Se encuentra un sillón ergonómico, ubica la computadora a una altura adecuada, ¿no? Y también cuando hay pues descansos, ¿no? Uno no debe estar sentado continuamente más de una hora, ¿no? Hay que levantarse, pararse, caminar un poco, ¿no? La posición al dormir también es importante, ¿no? Hay que tener un colchón firme, una almohada que dé un buen soporte, que pueda sostener bien la cabeza y no molestar el hombro. El uso del collarín es un poco controversial porque no se recomienda por más de unos pocos días, 2 a 4 días acá, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno usa el collarín, el cuello se acostumbra y los músculos ya dejan de trabajar, pues se relajan, ¿no? Y eso no es lo que queremos, ¿no? Nosotros queremos que el músculo continúe ahí, trabajando como siempre, sino que hay que eliminar la parte en donde está contracturado, ¿no? La acupuntura es otra de las alternativas, ¿no? Como digo, en algunas personas funciona, en otras no. Hay masajes, pueden ser con la aplicación de calor o frío. Se dice que el frío es inicialmente mejor y que después de las 72 horas del calor, pero en algunas personas funciona más el frío, en otras personas funciona más el calor. ¿Ok? Entonces, esto es algo relativo, pero es una alternativa. Acá pueden ver la digitopuntura o digitopresión. Esto también, el famoso Shatsu, también se puede utilizar. Y acá podemos ver un ejemplo de la acupuntura, ¿no? Que se utiliza eh, para estos dolores del cuello, ¿no? Hay que elegir bien la persona, el acupunturista que te va a hacer esto, ¿no? La mejor referencia es los pacientes satisfechos, o sea, si ustedes tienen un amigo, amiga, o un tío, tía que sufre o sufría de dolor del cuello, del hombro, ¿no? Y te dicen, no, sí, he ido a este acupunturista y me ha tratado muy bien, me ha quitado todo esto, ya, ahí vayan. No vayan con cualquiera. Este es más o menos el esquema de la zona del cuello, de la columna. Y en este caso, hago el énfasis porque acá hay un doctor que probablemente sea un cirujano, porque el principal problema aquí sería una hernia del disco. Estas líneas marrones representan el disco vertebral y esto hernia y hace un globito hacia adelante y presiona la salida de los nervios. La única solución para la hernia de disco es la cirugía. No se dejen engañar, no hay otra. ¿Ok? Entonces, una persona responsable que les trata su dolor de cuello, lo primero que le van a pedir es una radiografía y en el mejor de los casos una resonancia magnética del cuello para ver efectivamente qué es lo que está pasando. Y si no hay hernia, ya ahí sí pueden hacer el masaje, pueden hacer acupuntura, todo, ¿no? Pero si hay una hernia, ya lo tienen que pasar ya sea a un neurocirujano o un traumatólogo. En esto también, nuevamente, traten de encontrar personas que hayan sido pacientes y que hayan quedado bien, ¿ok? Porque en este tipo de operación tan delicada, mucho depende de la habilidad del cirujano, ¿ok? Entonces, obtengan referencias no de otro doctor, no de cualquier persona, sino
de un paciente que tenga, oh, yo sí, yo he tenido esto y ahora he quedado bien, mira, no tengo ninguna secuela ya. A ese doctor, a ese cirujano tienen que ir. ¿Ya? Puede ser traumatólogo o neurocirujano, cualquiera de ellos. Ahora bien, para la terapia física, digamos, para los masajes, ¿no? Básicamente, ¿no? Hay zonas específicas en donde esto puede ayudar, ¿no? En la zona suboccipital, que es justo donde termina el pelo, y las personas que no tienen pelo, bueno, en la parte de atrás de los lóbulos de las orejas, ¿no? En esta zona. Hay también masajes de deslizamiento lateral en el cuello, a ambos lados, y hay amasamiento de los trapecios, ¿no? El trapecio, como ya saben, incluye toda esta zona roja, y ahí hay que hacer masaje, ¿no? En toda esta zona. Hay ejercicios también, la terapia física incluye ejercicios que pueden ser de estiramiento o de movimiento. Si ustedes entran a la internet van a encontrar un montón de estos ejemplos, ¿no? Ahora, obviamente, esto es mucho más fácil si es que tienen una persona que les ayude, ¿no? Porque gran parte de estos estiramientos son pasivos, o sea, ustedes tienen que estar sin hacer nada y la otra persona les tiene que estirar el cuello, ¿no? A uno, a otro lado, o los brazos, como pueden ver acá, ¿no? Porque no se trata solamente del cuello, sino de la parte superior de la espalda, ¿no? Hay estiramientos que recomiendan por las mañanas. Por ejemplo, este de aquí no creo que la mayoría lo pueda hacer con facilidad, pero bueno, uno trata hasta donde pueda. Y, y requiere unos cuantos segundos, no es una cosa muy exigente, ¿no? El objetivo de todo esto, recuerden, es relajar el músculo que está contraído. No traten de hacerlo a la fuerza, ¿no? ¿Cuándo acudir al médico? Si ya pasan 3 a 5 días y no ven mejora, si es que sienten de que han perdido la sensibilidad o está rígido, rígido que no lo pueden mover, si notan que hay una debilidad muscular, no necesariamente en el cuello, en el brazo, ¿no? Supongo que ya no pueden agarrar con fuerza una taza o un vaso que se les cae, ¿no? ¿Ok? Si hay esa debilidad muscular, o si es que hay mareos constantes, ¿no? Entonces vayan al doctor. El médico general los puede derivar a un médico especialista si es necesario, ¿no? Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Estas son las famosas infiltraciones en donde uno puede inyectar un anestésico con antiinflamatorio, ¿no? Generalmente esto se hace con una guía radiológica, ¿no? Cualquiera no puede hacer esto. Esto sí tiene que estar hecho por un médico con experiencia. ¿Ok? Aquí está, cómo se va aplicando. Él no lo está haciendo así nomás al ojo, ¿no? El doctor acá en este caso está viendo una pantalla en donde está viendo cómo está entrando la aguja, hasta dónde y dónde está infiltrando. Como pueden ver, hay toda una serie de agujas acá en el cuello, ¿no? Toda una serie de agujas. No es que hago una y se acabó, no, toda una serie. Y acá pueden ver la imagen, ¿no? Las agujas van entrando y se ven. Ahora bien, el dolor cervical crónico a veces se descarta que sea una hernia, pero el dolor persiste. Entonces hay un montón de recomendaciones, ¿no? Es mantenerse activo, dormir bien en una buena posición, con un colchón y una almohada adecuada, ¿no? Hacer masajes, ejercicios, ¿no? El control del estrés hace mucho para este tipo de dolores. Y obviamente la alimentación saludable también influye, ¿no? Se trata de hacer que el dolor sea más tolerable para que pueda vivir una vida, digamos, productiva la persona, ¿no? Acá tenemos la imagen de lo que es una hernia de disco, ¿no? Esto que está aquí en azul es perdón, es un disco vertebral normal, ¿ya? Luego, cuando ya empiezan a haber alteraciones, esto disminuye, se deshidrata y comienza a salirse por acá y comienza a haber ciertas alteraciones, ¿no? Si el proceso continúa, ya acá ya se ve que la hernia, esta es una hernia, la hernia del disco, ya está comprimiendo un nervio o parte de un nervio. Y este es el caso ya más
más grosero, digamos, donde la hernia es bien grande, aprieta, puede apretar hasta tal punto de que corta toda la irrigación, corta todo el oxígeno y el nervio se puede morir. Y si el nervio se muere, ya no hay nada que puedan hacer, la persona se puede quedar con un brazo que no puede mover o la mano no la puede apretar. ¿Ok? Esas son las consecuencias y para esto solamente existe la cirugía. Esta es una imagen de lo que es la cirugía, ¿no? Se hace un corte a nivel de la nuca. Bueno, ahora hay aparatos que te hacen incisiones muy pequeñas y con brazos robóticos te pueden hacer todo el proceso sin problema, ¿no? Pero nuevamente es importante la habilidad del cirujano, o sea, consigan referencia de pacientes que estén contentos con sus resultados, ¿no? En realidad tienen que abrir todo esto, o sea, sacar piel, el tejido graso, los músculos, ¿no? Y llegar a la misma columna y ahí hacer la intervención. Y acá se ve cómo es el resultado, ¿no? Inicialmente acá se puede ver que cómo esta línea blanca que es la médula se, se altera a este nivel, ¿no? Y a este nivel, ¿no? ¿No? En este caso hay dos hernias juntas. Esta es la intervención, se coloca una placa y así es como se ve en la radiografía, pues, ¿no? Se ve acá el tornillo incluso, ¿no? Es una placa que impide que esto se cierre y deja libre las terminaciones nerviosas para que puedan seguir funcionando sin problema. La consecuencia de esto es que va a dejar un poco de rigidez en el cuello, ¿ok? Pero es una rigidez mínima, ¿no? No es que no vas a poder mover el cuello, no, no, sí puedes mover el cuello, pero no tanto como antes, ¿no? Entonces, la parte psicológica tiene mucho que ver con este tipo de dolor, ¿ya? Hay frustración, hay negatividad, ¿no? Irritabilidad, ¿no? Y esto puede ser consecuencia y también pueden empeorar el dolor cervical, el dolor del cuello, ¿no? Entonces, cuando ya se trata de un dolor crónico, se solicita pues que haya algún medicamento analgésico, antiinflamatorio, digamos así, a largo plazo. Y es mejor que sea el mismo doctor el que le receta todo, ¿ok? O sea, no pidan uno a uno, otro a otro, porque eh, la, la receta y la administración de los analgésicos y antiinflamatorios tiene un orden. Uno va desde lo más conocido y con menos efectos colaterales a los que ya tienen más efectos colaterales, ¿ok? Entonces, si ustedes cambian muy frecuentemente de médico, cada médico nuevo le va a empezar de nuevo, ¿ok? O les va a dar de frente uno que es demasiado fuerte y que les va a traer problemas de gastritis y otro tipo de problemas, ¿ok? Entonces, todo eso es mejor que esté controlado por un solo doctor. Los especialistas que generalmente ven el dolor cervical crónico es el reumatólogo. Eh, También puede ser el especialista en medicina física y rehabilitación, pero asegúrense que sea un doctor, que no sea un técnico. Hay muchos técnicos que están tomando el tratamiento de esto sin saber bien y sin haber tomado una radiografía, comienzan a hacer un tratamiento y de repente es una hernia de disco y los puede empeorar, ¿ok? Y se aconseja que también se acuda a un profesional de la salud mental. Yo recomiendo siempre el psiquiatra más que el psicólogo, porque está mucho más preparado para este tipo de cosas. Y a veces con los ansiolíticos y los relajantes musculares va a mejorar el dolor crónico, ¿no? Cuando es el dolor crónico. Ahora, ¿cuándo contactar un doctor? Cuando los síntomas no desaparecen en una semana, obviamente, más de unos días ya es demasiado, ¿no? Si hay hormigueo, adormecimiento, debilidad, obviamente si el dolor ha sido producto de una caída, un golpe, ahí sí inmediatamente tienen que ir y que se tienen que hacer ver, ¿no? Si de un momento a otro no pueden mover el brazo o la mano o notan que están perdiendo la función del brazo o la mano, si el dolor empeora cuando se acuesta, cuando se despierta, si el dolor es tan fuerte que no se siente cómodo, si pierde el control de sus funciones, digamos, de evacuación o de orina, o si tiene problemas para caminar o mantenerse en equilibrio, ¿no? Si hay problemas de este tipo, tienen que acudir inmediatamente al doctor. ¿Ok? Sí, bueno, gracias, doctor. Justamente vamos a leer unas preguntas.
Sí, muchas gracias a los que están participando. Bueno, también nos escribe Keiko Ireijo, dice, buenas noches, doctor Anía, buenas noches, Roger, muchas gracias por la información. Gracias a ti, Keiko, por... Gracias. Keiko, Keiko, ese nombre está de moda, está de moda. Vamos a leer, a ver, vamos un segundo, vamos a leer un comentario, no, una pregunta. Pero voy a sacar el banner del dolor de cuello, un ratito. Gracias al, bueno, nos están siguiendo de Japón también, muy agradecido con ellos. Gracias. A ver, ahora sí, vamos a ver. Sí, la pregunta que viene es de Cecilia Shimabuku. Ceci, ¿cómo estás? Nos escribe y dice, buenas noches, Roger y Soko. Tengo 3 vértebras en el cuello que me están Pues están fusionando, funcionando. que me están, ah, ya, ¿Sí? que me están funcionando. Por las mañanas, como rutina, siempre hacía ejercicios. Hace unos meses el dolor de cuello se intensificó. Inclusive tuve zumbido en el oído. El doctor que me vio en ese momento me recomendó no hacer ejercicios de cuello hacia atrás. Y ciertamente el dolor ha bajado y el zumbido ha desaparecido. ¿Y el zumbido qué se debe? Hay alteraciones, o sea, cuando de acuerdo a qué altura está la afectación, puede afectar los nervios del oído también. ¿Ok? Ahora, eh, en el caso de que se estén fusionando las vértebras, este es un problema ya avanzado, ¿no? De artrosis. Mm, usualmente esto se da cuando la calcificación no es muy buena, o sea, debe tener cierto grado de osteoporosis. ¿Ok? Ah, ¿hay una alternativa de cirugía? Sí, pero no la recomendaría porque no hay una garantía de que esto vaya a quedar bien si te operan. ¿Ok? Eso es por un lado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la calidad del hueso ya no es muy buena. Y de repente evitan que los huesos se fusionen y se empeora porque se aplastan entre ellos y el resultado es peor que la enfermedad, ¿no? Ahora, no te recomiendo dejar de hacer totalmente el ejercicio. ¿Ok? Sí, no hagas el ejercicio que te dice hacia atrás, ¿ok? Tratas de evitar eso, ¿no? O lo haces muy lento, con mucho control, ¿ok? Eh, pero en este caso, ya que se trata de vértebras que se están juntando, que se están fusionando, ¿no? Como digo, es como si de manera natural se estuviera formando ahí una placa. Entonces el cuello va a quedar hasta cierto punto rígido. O sea, no va a quedar 100% rígido, ¿ok? Pero sí el cuerpo está haciendo algo para protegerse, para evitar que se alteren los nervios que están saliendo de ahí, ¿ok? Entonces, no te recomiendo dejar los ejercicios en sí, sí hacerlos un poco más lento, un poco más pausado, con mucho control y depende mucho de qué es lo que tú sientes, ¿no? Si apenas empiezas a sentir dolor o algún zumbido, algún cambio, ya ahí para, ¿no? Pero es necesario de que hagas un poco de ese movimiento porque eh, lo que no queremos es que esa fusión de las vértebras continúe hasta el punto de que no puedas mover el cuello, que es algo que tampoco queremos, ¿no? Entonces esas son las alternativas, ¿no? Correcto. Ahora vamos con la siguiente pregunta, ¿Mm? justamente de María. Dice, en este tema quería preguntarle por el tema del cuello. Mi padre tiene 85 años y hace un mes aproximadamente le empezó a doler y ahora está con su cabeza un poco hacia adelante y no puede girarla. Lo hemos llevado al geriatra y le ha indicado que lleve terapias y paños calientes. ¿Alguna recomendación adicional? Sí, yo a esa edad usualmente eh, la persona usualmente ha vivido y ha dormido siempre en el mismo colchón durante muchos años, yo diría décadas. Sería bueno probar, ¿no? Probar y ver si es que un colchón nuevo le puede ayudar.
la almohada también, ¿no? Si la persona está con el cuello hacia adelante, usualmente la almohada es muy grande, ¿ok? O muy dura, ¿no? Entonces hay que tratar de encontrarle una que le permita eh, sostenerse mejor, ¿no? A veces las personas de edad ya tienen un cierto grado de insuficiencia cardíaca, entonces no pueden estar echados muy abajo, no siempre tienen que estar con la cabeza un poco más arriba. En estos casos, en las casas de ortopedia venden unas cuñas de, de material esponjoso, ¿no? Son unos triángulos, ¿no? Que uno se puede colocar ahí atrás y queda en una posición un poco medio sentado, medio echado, ¿no? Un ángulo de 45 grados, probablemente, ¿no? O de repente menos, ¿no? Depende de la persona, ¿no? O si no hay tantos recursos, bueno, se puede probar colocando varias almohadas, ¿no? O sea, que la persona se levante desde la zona de la cintura, ¿no? O sea, no que el cuello esté así, sino que el cuello esté derecho y le ponen acá su cuña, sus almohadas, para que todo el cuerpo esté derechito, ¿ok? Esos son los consejos que puedo darte, ¿no? Aparte, en una persona de esa edad ya hay que tener muchos cuidados paliativos y tratar de que esté lo más cómodo posible, pues, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Arigato, María, por tus preguntas. Bueno, te esperamos en la próxima también, la próxima charla, en 2 semanas. Y Luz Kishimoto nos dice, buenas noches, ¿qué tipo de Buenas noches. almohada es la más recomendable? ¿Hay almohadas tubulares que van en el cuello o está contraindicado? No, Es la no, lo pregunta. de las almohadas depende mucho de cada persona, ¿ok? Entonces, lo primero es, lo tienen que probar, primero tienen que probarlo. Entonces, si la persona se siente cómoda y no tiene dolores y se puede mover libremente, ¿ok? Entonces está bien. Ahora, puede que en ese momento no lo sienta, pero si después de un tiempo, no sé, días, semanas, meses, comienza a sentir que le molesta algo, entonces tiene que cambiar. Y la persona misma que usa la almohada te va a decir, no está muy alto, está muy bajo, está muy arriba, está muy abajo. O sea, es una cuestión de personalización de la almohada. ¿Ok? Ahora, hay algo que vi en Japón, ¿no? Y bueno, y lo he visto también en mi abuelo cuando estaba vivo, pues hace 800 años. Ellos utilizaban unos saquitos de tela llenos de frijoles o llenos eran cascaritas de, no sé, de un material más o menos duro. ¿Ok? Yo diría que ese es el punto, digamos, ideal, ¿no? Porque si está lleno, cuando está lleno de granos como frijoles, por ejemplo, si está muy arriba, tu propio cuerpo hace que los frijoles se muevan a un lado y te hacen una curvatura normal, ¿no? Exactamente adecuada para tu cuello. ¿Ok? O si es que apoyas ahí la cabeza más que otra cosa, entonces va a ser una concavidad, ¿no? Justo para tu cuello. Esa es la ventaja, ¿no? Ahora, no se trata de una tela totalmente llena de frijoles, ¿no? Es una tela en donde los frijoles están, pues, dejando un espacio para que puedan distribuirse, digamos, uniformemente de acuerdo a la forma, de acuerdo al peso de la persona que está descansando, ¿no? Y como comprenderán, eso es individual, ¿no? Depende de cada persona, ¿ok? Entonces, existen todas estas alternativas, ¿no? No existe una almohada ideal que funcione para todos, ¿no? Eso no hay. Para algunas personas funciona una almohada más dura, para otras personas una almohada mucho más blanda. Mm, correcto. Pequeñita pregunta, bueno, un comentario, ¿no? De Augusto Yamanija. Dice, en la patología de columna cervical sí puede producir mareos. O sea, Sí. se refiere de repente a la almohada, ¿no? No Sí. necesariamente a la almohada, sino en las patologías en el cuello que Ujú. afectan, digamos, la salida de los nervios, sí pueden afectar el oído. Sí pueden afectar el oído. ¿Ok? Correcto. Arigato, Augusto, por tu comentario. Y Luz Kishimoto dice, ok, ok, domo, arigato. Arigato, Luz, por participar. Gracias a los que se han conectado. Bueno, no creo que no hay más preguntas. Me parece que ya estamos terminando. Y de repente quienes quieran
Dice Luz Kishimoto, dice, si hay mareos. Ajá, Sí. Sí, o sí, sea, cuando te digan que una persona está mal del cuello y de repente el doctor te dice, bueno, esto también justifica los mareos que sientes, ¿no? No te está engañando. ¿Ok? A eso voy, ¿no? El dolor del cuello y las alteraciones en la salida de los nervios cervicales pueden ocasionar síntomas auditivos, ¿ok? Pueden ocasionar eso. Entonces, no es que no tiene nada que ver, sí, sí tiene bastante que ver. correcto. Bueno, quienes quieran de repente contactar al doctor por una teleconsulta gratuita, el doctor Germán Andía, le escriben a su WhatsApp, que ahí lo voy a decir, con el 51 delante, 943-953-391, no se olvide, con el 51 delante, 943-953-391. Eh, Mire, también se escribe Luz Kishimoto, dice, antes lo he tenido y usaba collarín. Sí. Es complicado usar Y collarín. como digo, lo del collarín también, como digo, ¿no? El problema está en que si uno se acostumbra al collarín, el resto de los músculos del cuello se relaja y ya no quieren trabajar. Es por eso que no se recomienda más de unos días, ¿no? Claro. Dice Luz, excelente charla, doctora Nilla. Muchas gracias, Gracias. Luz, por tu participación. Y ya bueno, ya que están también conectados, porque se han ido conectando también de a pocos, brevemente, siempre una recomendación. Este espacio ya gracias a nuestros amigos también de Sakura Service, nuevamente le doy la información. Nuestro amigo Giro Yamanija, que, que, bueno, son especialistas pues en la búsqueda de profesionales para el cuidado de adultos mayores en tu hogar. Si tienes un adulto mayor en casa y no, bueno, de repente no hay la persona indicada para cuidarlo, bueno, ellos te ayudan a buscar la persona indicada, enfermeras especializadas en cuidado de adulto mayor. Eh, Ellos buscan personal de enfermería, cuidadoras también para adultos mayores, niñeras, empleadas del hogar y personal de limpieza, gracias a Sakura Service, de mi amigo Giro Yamanija. Y de repente quienes quieran contar con un seguro de salud para su hogar o para su empresa, gracias a nuestros amigos también de Hocken Corredores de Seguros. Y qué mejor que una buena asesoría, y ellos están cuando más lo necesitas. Así que te puedes contactar con ellos. Eh, aquí también tengo el número de Hocken Corredores de Seguros. Ahí está. Con el 51 adelante, 950-531-806. Así es. Le escriben y le dicen, he visto Nike Plus, así que me han recomendado. Les lo digo de arranque porque es mi primo el corredor de seguro, así que lo va a tener con mucho cariño. Y bueno, estamos terminando. De repente, algunas palabras, doctor, para terminar. Bueno, cuídense mucho, hay mucha esperanza ahora en el país y bueno, se queda en el tintero el tema de salud mental y hay un tema de insomnio también que me habían solicitado y ya bueno, será para la próxima, pues. Sí, algo cortito antes de terminar. El tema de insomnio, por ejemplo, no sé si realmente los que tienen, sufren de o diabetes o temas de los riñones también me dicen que a veces afecta el Mm, sueño, bueno, no sé, ¿no? Sería cuestión de ver. en realidad cualquier enfermedad puede afectar el sueño, ¿ya? Mm, Eh, el enfoque que le damos más que todo es en las personas. El insomnio afecta principalmente en la tercera edad, mm, ¿ok? Entonces, es muy raro que niños o jóvenes o adultos sufran de insomnio, a no ser que tengan un gran nivel de estrés, que es la causa principal, ¿no? Y para lo cual, pues la solución es eliminar o manejar mejor el estrés, ¿no? Pero de eso vamos a hablar después con el tema del insomnio, especialmente dirigido a las personas de edad, porque ahí el manejo es mucho más, ¿qué te digo? Es mucho más orientado a cambios de la terapia cognitiva, ¿no? O sea, el tratamiento con sedantes que se daba
clásicamente desde el punto de vista médico, no es el más adecuado, ¿no? Y conlleva el peligro de crear una adicción. Sí, 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 claro. Pero gran parte de los casos, yo diría que un 80-90% de los casos han sido solucionados con estas medidas cognitivas de las cuales hablaremos ya en la próxima. Ya, correcto. Sí, no, muchas gracias. Bueno, Luke Kishimoto dice, muchas gracias, Roger, por las charlas que organizas. No, en realidad son ustedes quienes también con sus temas son los que hacen la charla, ¿no? Realmente. Y siempre también con la ayuda del doctor de hace como 5 años, creo, ya bastante tiempo, ya estamos increíbles, parece como si fuera ayer. Una época se fue a Japón, ¿recuerda? Sí, sí, me acuerdo, claro. De Japón también. Acá nos moríamos de frío, estaba bien bacán, un poco más estaba en la playa. Un bonito recuerdo. Bueno, eso ha sido todo por hoy, agradecerles y nos vemos en 2 semanas con temas de igual de importantes. Así que cuídense mucho, Ok, chao. gracias. Gracias, cuídense.